por la grabación del mensaje, pero no puedo evitar hacerlo. Ya tenemos a Malvi 2. La misma voz de la madre. Bueno, vamos a el Salmo 32. Salmo 32. Enfrentando la culpabilidad, con esta serie de mensajes que estamos teniendo sobre enfrentando verdades de los salmos. El Salmo 32 que leímos como lectura devocional, y en unos minutos estaremos sobre él nuevamente, analizándolo versículo por versículo. Oremos. Padre, gracias por la bendición de traer tu palabra en esta mañana. Gracias porque en ella tú nos hablas, Señor. Danos ahora un corazón humilde para escuchar y obedecer tu palabra. Señor, te pido de manera especial que tú me llenes de tu espíritu, de tu poder de lo alto, para que pueda, Señor, transmitir tus verdades a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en realidad todos tenemos una conciencia. Y puede que por momentos parezca que está inactiva, pero no hay tal cosa como una conciencia inactiva. Nuestra conciencia puede que sea invisible, pero ciertamente no está inactiva. ¿A quién no lo ha mantenido despierto los ruegos de una conciencia culpable? Una conciencia acusadora puede quitar el apetito, puede robarnos el sueño, puede llegar a mantenernos en una total distracción. Hay un cuento de Edgar Allan Poe titulado El corazón delator. El personaje principal había cometido un homicidio. Sin poder escapar de la culpabilidad de lo que había hecho, este hombre comenzó a escuchar el latido del corazón de su víctima, que había enterrado en un piso de su casa. Un sudor frío lo envolvía, en tanto que los latidos continuaban incesantemente, retumbando con fuerza, y rehusaban abandonarlo. Finalmente el hombre se percata que el sonido que lo altera, que lo está prácticamente volviendo loco, no venía de ultratumba, sino de su propio pecho. O sea, era su propio corazón. Y exactamente lo mismo sucede con una conciencia acusadora. Este antiguo compositor llamado David conocía perfectamente bien este mal. Y tal como veremos, cuanto más rehusaba a enfrentarse a esa culpabilidad que lo acusaba, más se enfermaba y más se desesperaba. En este caso, la situación es una conciencia acusadora. El Salmo 51 es un salmo que debemos contemplarlo junto al Salmo 32. Ambos fueron escritos después del adulterio de David con Betsabé, y de haber David intentado cubrir su pecado mandando a matar a Urías, el esposo de Betsabé, en el campo de batalla. El Salmo 51 fue escrito primero. Si usted ha leído este salmo, se habrá percatado de la angustia, de la culpabilidad. O sea, él lo escribe durante esa angustia de culpabilidad que le estaba golpeando severamente. El Salmo 32 fue escrito después de esa angustia, cuando ya David encuentra el perdón y cuando la paz le ha sido restaurada. Por eso podríamos decir que el tema del Salmo 32 podría ser en realidad la paz que llega después del perdón y cómo puede alcanzarse. Porque la realidad es que donde hay pecado y donde rehusamos arrepentirnos de ese pecado, desaparece la paz.
Donde hay pecado no puede haber paz. Y cuando llega la paz es el resultado de que nuestros pecados han sido perdonados. Y en realidad desde el inicio nos damos cuenta de que este salmo es increíblemente relevante. Porque ¿quién no ha cometido un pecado y en consecuencia se ha sentido culpable? Tenemos la libertad de tomar decisiones y muchas de las decisiones que tomamos en ocasiones son pecaminosas. Pero no podemos escapar de las consecuencias. Todo lo que el hombre siembre lo va a cegar. El pecado sigue hoy cosechando su amargo fruto. Y este salmo por eso es relevante. Vivimos en un mundo lleno de personas bajo la sombra oscura de la culpa. Estamos en una sociedad que vive desesperadamente necesitada de perdón. La mayor necesidad del hombre no está en ninguna otra área, sino en el área espiritual. Y esa necesidad es el perdón de sus pecados. Porque la Biblia enseña que todos somos pecadores. Pero qué bueno es saber que el Dios del universo, creador de nuestras vidas, envió a su Hijo para que nosotros podamos ser perdonados. Para que Él muriera en nuestro lugar, pagara nuestra inmensa deuda. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. La reconciliación entre nosotros y Dios es posible gracias a Jesucristo. Aquel que se resiste a aceptar esa oferta de salvación sigue viviendo en sus pecados. Y la Biblia enseña claramente que la paga por el pecado es muerte, una existencia miserable, patética en este mundo, para luego terminar en una eternidad, que es lo que la Biblia llama muerte segunda, totalmente separado de Dios para siempre, sin oportunidad de arrepentimiento. Ahora quiero que juntos exploremos este Salmo 32. Hay varias ideas que me gustaría que juntos compartiéramos. En primer lugar, lo que podemos llamar una expresión del gozo presente. En el Salmo 32, verso 1 y 2, dice la Biblia: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice la Biblia: bienaventurado, feliz es el hombre. Feliz es el hombre. David está gozándose. Y está gozándose porque Dios ha removido los pecados que le habían estado llenando de culpa y vergüenza. Si analizamos cuidadosamente estas palabras, podemos encontrar 4 términos que emplea el salmista refiriéndose a las malas acciones que marcaron su vida de desobediencia. Y estos términos describen ese camino errado que lleva a una persona a la misma condición que llevó a David antes de confesar su pecado. ¿Cuáles son? Transgresión, pecado, iniquidad y engaño. Transgresión, la palabra viene de un término hebreo que significa rebelarse, amotinarse. Un transgresor es un rebelde, un amotinado, alguien que ha asumido un acto voluntario de desobediencia, alguien que ha decidido seguir su propia senda e ignorar la senda de Dios. En segundo lugar, el pecado es el término más común hebreo que indica una mala acción. La palabra significa fallar al blanco, nuevamente perder el camino, equivocarse. Tiene que ver con el desvío del sendero que realmente complace a Dios, ya sea por error o deliberadamente. Hay similitud, iniquidad, digamos, transgresión, pecado. El otro término es iniquidad. Este término implica el concepto del pecado como una infracción. La Biblia dice que pecado es transgresión de la ley.
es desobediencia. Hay una ley, el hombre la ha quebrantado. Es un comportamiento torcido hacia una perversión, sugiriendo entonces que el pecado viene de una naturaleza corrupta. Y en cuarto lugar, engaño. El término hebreo significa traición, mentira, y en este caso autoengaño. Porque el pecado ante todo es engañarnos a nosotros mismos. Es algo que el diablo nos presenta como si realmente fuera verdad. Y es una mentira. Distorsiona la claridad de nuestra visión espiritual. Por eso dice la Biblia que los hombres llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por eso vemos a las personas ciegas espiritualmente llamando a cosas como no deben ser llamadas, intentando redefinir lo que es pecado. En realidad, eso refleja el estilo de complacencia de nuestra sociedad hoy, en un engaño, porque el pecado es eso, una mentira que el diablo nos presenta y las personas se la creen y siguen viviendo en esa mentira hasta que la luz del Evangelio ilumina sus almas y comprenden entonces la verdad, esa verdad que está en la palabra, esa verdad que el Espíritu de Dios vino a guiarnos a ella, porque dice que os guiará a toda verdad. La Biblia dice que hay bienaventuranza en aquel que ha experimentado el perdón de su iniquidad, aquel que ha experimentado que su pecado ha sido cubierto y en consecuencia no es condenado, no hay engaño. Estas palabras, estas cuatro palabras, estos cuatro términos están describiendo una ruta que es en picada y que tristemente la mayoría de nosotros conocen muy bien. Nos ha pasado, ¿verdad que sí? Nos pasó antes de conocer al Señor. Nos sigue sucediendo después de conocerle, aunque ya no marca nuestro estilo de vida. Porque cuando conocemos a Cristo nos damos cuenta que tenemos por primera vez la capacidad de decir que no al pecado. Hay una nueva alternativa para nosotros, porque Cristo murió por nuestros pecados y su Espíritu nos llena de poder para vencer el pecado. Pero es una ruta en picada que tristemente conocemos. Primero, nos amotinamos en contra de la voluntad revelada de Dios, aquella que está en la Biblia, la que podemos leer claramente, la que no necesitamos redefinir ni interpretar, porque sus mandatos son claros en este sentido. Pero nuestra naturaleza rebelde no está dispuesta a someterse. Nos amotinamos en contra de la voluntad revelada de Dios. Luego dejamos el camino que Él nos ha trazado para seguir nuestro propio camino. Abandonamos la senda de la justicia y después la culpa nos hace cautivos. Comenzamos a pasar por un severo tormento interno. Nuestros sentimientos son incómodos. No hay alivio. Una conciencia acusadora puede llegar prácticamente a desquiciar, a volver loca a una persona. Si no encuentra el alivio que viene del perdón, algunas personas toman el camino de la autonegación o del autoengaño por medio de la negación. Racionalizan el pecado, o sea, intentan justificar lo injustificable. Intentan echarle la culpa a otras personas. No aceptan su responsabilidad por sus malas acciones. Dan excusas. Redefinen la maldad de tal forma que parezca algo bueno. Y cuando el autoengaño se acomoda en la vida de una persona, tal como le pasó a David,
Cuando él rehusó enfrentarse a su maldad, entonces el carácter del pecador se corrompe. Y miren, esto va sucediendo lentamente. Muchos tratan de tolerar las consecuencias del pecado. Y como dije, es una existencia miserable, porque no hay paz, no hay gozo. En nuestro interior conocemos la verdad y hemos decidido desobedecerla, pero la Biblia nos mantiene siempre en la perspectiva correcta, recordándonos que siempre hay un camino mejor. ¿Cuál es ese camino? Proverbios capítulo 28, verso 13, dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Es una mala decisión intentar ocultar lo que no se puede ocultar, encubrir lo que no se puede encubrir. Lo mejor es confesar, ponerte de acuerdo en que lo que estás haciendo está mal y no le cambies el nombre. Apártate y te alcanzará la misericordia. Dice el salmista que hay bienaventuranza en el perdón. Y cuando confesamos, el Señor nos perdona. Y dice que cubre nuestro pecado. ¿Qué quiere decir que es cubierto su pecado? Que es cubierto con la justicia de Jesucristo. La palabra de Dios dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Dios trató a su Hijo como debía tratarnos a nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Él murió en la cruz por nosotros y dice la Biblia que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, aquel cuyo pecado es cubierto, es que es cubierto con la justicia de Cristo. Dios nos mira en Cristo y nos mira como si fuéramos justos, gracias a Jesucristo. Y en eso hay bienaventuranza. Por eso es que podemos leer 2 veces la palabra bienaventurado, porque el pecado es perdonado, es cubierto con la justicia de Cristo. Ya Dios no nos culpa de iniquidad. Por primera vez podemos dejar de vivir en la mentira. Qué triste es vivir una vida de engaño, donde ante los ojos de las personas somos una cosa y cuando estamos en privado otra. Eso es falta de integridad. Esa es una condición miserable. Qué bueno es saber que cuando el Señor nos perdona ya no tenemos nada que esconder. No hay pecado que ocultar. Somos simplemente lo que la gente ve. No somos, por cierto, personas perfectas, porque nadie lo es. El Evangelio no es para los perfectos ni para los buenos, porque no hay quien sea bueno ni tampoco quien sea perfecto, pero somos lo que somos, pecadores perdonados, justificados. David se gozaba en eso y aquí lo encontramos expresando ese gozo. Qué bueno es saber que el Señor me ha perdonado. Qué bueno es saber que ahora no estoy bajo la ira de Dios. Qué bueno es saber que mi destino es el cielo. Mientras transito por este mundo, lo hago con su compañía, sin una conciencia culpable. Por eso puedo ir en cualquier momento con la seguridad de que me escucha y responde. Y cuando me llegue la hora de partir, sé a dónde voy y estaré en su compañía para siempre.
Ahora quiero que sigamos. Vemos ahora la reflexión sobre los pecados anteriores que él había cometido. Después de estar agradecido, de expresar su gozo por el perdón, David lanza una mirada al pasado. Y vemos aquí una reflexión de los pecados anteriores. Y en los versos del 3 al 5 leemos: mientras callé, o sea, mientras no confesó su pecado, mientras siguió viviendo en aquella mentira, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Intente, hermano, imaginar lo que David escribe. Y usted va a entender lo que es una existencia miserable. Porque de día y de noche se agravó sobre ti mi mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces dice: mi pecado te declaré y descubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora David recuerda los días de miseria que pasó en el aislamiento de su pecado escondido. Esto puede describir muy bien tu condición hoy. Esas cosas que haces y que nadie sabe, pero en tu interior sabes que está mal, que ofenden a Dios, que le costaron la vida al Hijo de Dios, que la gente no tiene la más mínima idea de lo que estás haciendo, pero sabes que Dios te está mirando, que no habrá lugar donde puedas escapar de su poderosa mirada, y la culpa te embarga. David nos lleva a aquellos trágicos días cuando rehusaba conocer su maldad. Él dice: mientras callé, repito, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió en verdor, mi verdor en sequedad de verano. Estas estrofas asombrosas describen lo que ocurría dentro de David durante esos días de tormento, cuando no confesaba su pecado. David admite que callar su pecado le costó caro. Tal vez te digas: bueno, pero ¿qué sentido tiene que yo le diga a Dios lo que Él ya sabe que estoy haciendo? Bueno, la primera respuesta es porque Él manda hacerlo. El expresar con tu boca en una confesión tu pecado es una expresión de arrepentimiento, de reconocimiento de que lo que estás haciendo está mal. Déjeme decirle que tendrá que pagar un alto precio por seguir callado. David dice: mientras callé, y ahí está. Podemos decir que comenzó a padecer lo que podríamos llamar enfermedades psicosomáticas. Su mente estaba atormentada, estaba lleno de conflictos emocionales y mentales, porque había rehusado enfrentarse de manera completa y honesta al pecado. Y esto terminó causándole varias enfermedades físicas. Su cuerpo, dice la Biblia, que envejeció. Gemía todo el día. Intente imaginar eso. Tenía que sufrir de día y de noche. Su vigor se secó. Tenía fiebre como la sequedad de verano. Pero hermanos, es extraordinario ver allí al final del versículo 4 una palabra. ¿Saben qué es la palabra Selah? Esto es una invitación ¿a qué? A una pausa y a reflexión sobre lo que acabamos de leer. Lea. Si de alguna manera usted se siente identificado con esto, si de alguna manera sabe que eso está describiendo su propia vida, detente, reflexiona. ¿Vas a seguir por ese camino miserable de engaño, de actuar
situación de hipocresía o vas a decidir cambiar ahora? Es un periodo triste, donde la mano de Dios cayó sobre David. La Biblia dice en Proverbios capítulo 13, verso 15, el camino de los transgresores es duro. No, miren, a veces la gente me dice, pero pastor, hablar tanto de la gracia, hay gente que malinterpreta la gracia. Hay personas que dicen, bueno, la fe, cuando es auténtica, yo no voy a perder la salvación. Y pueden decir, bueno, voy a vivir como me da la gana y entonces de todas maneras voy a ir para el cielo. No, eso no es entender bien el mensaje de Dios. Sí es cierto que eres salvo y no vas a perder la salvación, pero permíteme que te diga algo. Si realmente eres salvo y estás viviendo en pecado, ¿qué te hace pensar que Dios va a ignorar tu conducta? Miren, un padre responsable, y eso en el plano humano que está tan lleno de deficiencias, no da la espalda a la mala conducta de sus hijos. Imagínense el Padre perfecto, aquel que fue al extremo de enviar a su Hijo a morir por nosotros, nos transmite el mensaje de que el pecado no es un simple error, no es una faltica que Dios puede ignorar. No le costó la vida a Jesús, por eso Él murió. Por eso derramó su sangre, fue humillado hasta lo último. ¿Puede Dios ignorar eso? Dios te va a disciplinar. Dios va a descargar su mano sobre tu vida, lo dice la Biblia. No va a ignorar tu desobediencia. Por eso el camino de los transgresores es duro. Al igual que un árbol que está intentando sobrevivir sin el agua de la lluvia, David se sentía sumamente miserable y espiritualmente estéril, en ese estado pecaminoso. A veces hay cristianos que usted los ve fríos, que los ve comportarse simplemente como máquinas, llegan aquí como autómatas. Muchas veces no hay que ser un gran psicólogo para darse cuenta que algunos hacen lo que hacen por pura costumbre. Cuando abren la Biblia, usted los ve que es como si hubiera abierto cualquier libro. Se está enseñando una clase, el pastor está predicando, y algunos están literalmente en otro estado. Mire, lo preocupante de todo esto es que esas son expresiones que manifiestan, evidencian un deterioro espiritual severo. Y muchas veces es el resultado de pecados con los que no se ha tratado. Describen muy bien lo que David, o son descritas muy bien con lo que David citó en estos versículos 3 y 4. Pero este hombre hace una pausa. Este hombre recuerda lo que nos dice el Salmo 38. Salmo 38, verso 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Isaías 21:4. Isaías 21:4 leemos lo siguiente. Dice la palabra de Dios: se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió espanto. No, el pecado puede parecerte agradable ahora, pero vas a recoger el resultado. No es un final bueno. Las cosas no acaban bien. Lo mejor es tratar con Él ahora. ¿Y cómo puedo hacerlo? Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios no necesita que tú le informes lo que hiciste. Él lo sabe. Cuando estás confesando, no le estás diciendo a Dios algo que no conoce. No lo estás sorprendiendo. Sí, Dios
está triste por tu pecado, pero no sorprendido. Él sabe lo que hiciste. Pero cuando tú confiesas, es como una ducha fría en un día caluroso. El perdón de Dios lava los pecados, como lo hizo con David. Y entonces por primera vez aquella voz despiadada que te habla todos los días a tu conciencia se va a callar, porque ha sido perdonado. Oh pastor, pero a veces la conciencia está cauterizada. Sí, porque cuando Dios te habla y tú no obedeces, te vas endureciendo. Y te vas endureciendo. Y no importa que aquí se pare Billy Graham, no, ya Billy Graham está con el Señor, pero, o alguno de los grandes predicadores que han existido, que tu conciencia seguirá endurecida. Y entonces, ¿qué, pastor? ¿Qué tú haces para que un terreno duro se ablande? Tienes que arar. Entonces Dios tiene que meter el arado de su juicio para ablandar ese corazón. Y créeme, va a doler. Va a doler inmensamente. A David le dolió profundamente. Pero es la única forma como Dios capta nuestra atención. Si estás ocultando un pecado, no vas a tener paz. Si sigues manteniendo áreas secretas de maldad, no esperes vivir libre de la culpabilidad. No te creas que estás engañando a Dios. Un pecado escondido no puede coexistir con la paz interna. Es algo terrible. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 48, verso 22. No hay paz para los impíos, dijo Jehová. Y en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 59, en el verso 8, no conocieron camino de paz, no hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. No hay paz. Por eso la gente se desespera. Por eso la gente llega a situaciones sumamente trágicas. Sin embargo, pocas cosas son realmente más emocionantes, pocas alegrías son más emocionantes que recibir el perdón de Dios. Toma la misma decisión de David. Habla con Dios ahora, mientras todavía puedas, porque va a llegar un día en que no vas a tener esa oportunidad. El mismo Salmo 32 lo dice: ahora, mientras pueda ser hallado. Verso 6, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Va a llegar un momento en que ya no habrá oportunidad. En tercer lugar, David medita en la provisión de Dios para las necesidades futuras. Verso del 6 al 8, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entre tanto que este salmo de celebración de David acerca del perdón continúa, él reconoce que la confesión no es sencilla. También reconoce el hecho de que en ese momento tenemos la oportunidad de hacerlo, pero va a llegar un día en que ya no habrá oportunidad. Por eso David pide la provisión futura de Dios. Recuerden que el tema del Salmo es el perdón. Y él hace una invitación a todos los santos. Por eso este salmo es para nosotros. Incluye a todos los cristianos que conocemos a Jesucristo y lo hemos recibido por la fe. Nos invita a buscarle.
Dice allí: por eso orará a ti todo santo. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Bueno, cuando usted se encuentra en medio de una inundación es algo intimidante. Hemos visto las imágenes de estas ciudades que fueron atacadas por huracanes. Piense por un momento que usted está en ese lugar y que ve los vientos soplando con ímpetu, las casas derrumbándose, el nivel del agua subiendo. Entonces no tienes a dónde esconder, dónde correr, dónde esconderte. No hay un lugar para escapar y el agua sigue subiendo. Vas a sentir que el agua sube. Vas a considerar el peligro de que puedes morir ahogado. Pero dice la palabra que si oras, esa inundación no va a llegar a destruirte. Ahí está la idea. David se enfoca en Dios. Dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Hermanos, piensen de quién está hablando David. Del único que nos puede proteger, el único que nos puede preservar, aquel que nos rodea y nos da nuevo cántico, aquel que nos perdona de una conciencia culpable. Miren, cuando el nivel del agua comienza a subir y no tienes un refugio, es terrible. Cuando las adversidades te golpean con toda su furia y además añade a eso que sabes de manera consciente que lo que te está sucediendo tú te lo buscaste, es terrible. Es terrible. Por eso David cuenta su experiencia. Dios fue para él un refugio que lo guardó de la angustia. Ese es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que la Biblia describe como amor, justo, santo, pero también es misericordioso. Piensa en Él. Fíjate que hay aquí otro selah. Detente, reflexiona. Ve a Él. Él es tu refugio. Él te va a guardar. No intentes mirar a un lado y a otro. No está en dirección horizontal. Es en dirección vertical. Es tu Dios. Él solo te puede guardar de la angustia. Solo Él puede poner en tu corazón un nuevo cántico de gratitud. Por cierto, Él te conoce mejor que nadie. Pídele perdón. Refúgiate en sus brazos. El Dios de la Biblia es un Dios de oportunidades. Por cierto, si no fuera así, ninguno de nosotros podría estar aquí. El Evangelio es un mensaje de buena nueva porque Dios nos dio una oportunidad. Y por cierto, nos sigue dando oportunidades. Nunca es tarde para ir a Dios con un corazón arrepentido. La siguiente estrofa es la respuesta de Dios a la invitación de David a todo el pueblo. El Señor promete su guía y su consuelo. Dice el verso 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Por favor, imagina por un momento que estas son las palabras de un padre a su hijo. Padre, he pecado, como dice el pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquel padre lo abrazó, lo perdonó. Dios hará lo mismo contigo y es más, te dirá: te haré entender. Porque en estos momentos estás confundido. Pero te voy a enseñar el camino por el que debes andar. Y sobre ti voy a fijar mis ojos. En otras palabras, tú vas a ser el objeto especial de mi atención. Es como, me imagino, como un padre que tiene varios hijos y hay uno que es distinto, el más rebelde.
el más obstinado. Su padre, bueno, humanamente nosotros oramos, lloramos, pero el Dios del cielo logra captar la atención de ese hijo. Y ahora le dice: no te voy a dejar. Te seguiré hablando y voy a estar cuidando y mirando tu vida. Por eso nos dice la palabra que podemos contar con nuestro Dios. Él nos va a cuidar. Dice el Salmo 25, por favor, quiero que leamos allí lo que dice la Biblia. Salmo 25, verso 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Salmo 73, verso 24. Dice la palabra de nuestro Dios: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Sientes que Dios se ha ido? Permíteme que te diga algo: Él no se ha movido del lugar en que siempre ha estado. Eres tú quien te has alejado de Él. ¿Sientes que ya Él no se preocupa por ti? Y fíjense cómo hago la pregunta: ¿sientes? Porque el sentir no es necesariamente la verdad. Aquí no se trata de lo que sentimos, sino de lo que conocemos. Confía en lo que te digo. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Cuando uno nace de nuevo, se ha formado una relación irrompible. Eres parte de la familia de Dios. No eres engendrado de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eres su hijo. Y lo eres para siempre. Te estará mirando, estará velando por ti. Y todo lo que va a llegar a tu vida, Él lo ha diseñado para tu crecimiento y para que aprendas a depender de Él. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, hay una aplicación con la que cierra este salmo, dejándonos varias exhortaciones. Verso del 9 al 11. Dice la palabra: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Nadie puede decirme que la Escritura, aunque fue escrita hace más de 2000 años, que ha dejado de ser relevante para nosotros. Una vez que David celebra la fidelidad de Dios y reconoce la dificultad de la confesión, amonesta al lector a que deje la arrogancia. Y esto lo resume en las lecciones que encontramos aquí. Son fuertes exhortaciones. Primero dice: no seas obstinado. Verso 9: no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay personas que son literalmente igual que los mulos. No razonan. A veces actuamos como los caballos. En lo que respecta al pecado, dice: no seas como el mulo o el caballo, ríndete a Dios. Proverbios capítulo 26, verso 3: el látigo para el caballo y el cabestro para el asno. Y si no entendiste lo que esto quiere decir, Dios te lo pone más claro. Y la vara para la espalda del necio. No puede haber tal cosa como que yo decido seguir viviendo con mi antojo y también me paro y digo: soy cristiano. No. Si tú eres un hijo de Dios, Él no te va a ignorar, ni va a ignorar tu conducta rebelde. Así que es mejor que seas dócil, para que no experimentes en tus espaldas la vara
de la disciplina de Dios. No seas obstinado. Segundo, decídete ahora. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Fíjense, cuando lee estas palabras notarás dos senderos. El sendero del impío, el cual trae muchos dolores. Yo a veces veo padres que les encanta tener hijos, y qué bueno, están contribuyendo al crecimiento de la humanidad, pero se olvidan que cada hijo que usted trae al mundo, usted está siendo responsable por esa vida, y sobre todo por sembrar o preparar el corazón de ese hijo para que la semilla del evangelio germine. No, la iglesia no va a salir ganando con esto. No, el que más sale ganando eres tú como padre, porque créeme, te vas a librar de muchísimos dolores de cabezas. Pero a veces me encuentro padres, traen a los niños a la iglesia, los sueltan. Eso es para ellos. ¿Qué te hace pensar que un día, mientras son pequeños, los puedes traer y dejarlos? Pero hay un día en que cuando tú trates de llevarlos, te van a decir, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Y a dónde quieres ir? ¿A parrandear contigo? ¿A hacer lo que tú haces? Hay otros que son más inteligentes, los traen y se quedan. Pero después que salen por esa puerta, los nenes se quedan mirando como diciendo, me cambiaron a papá y a mamá. Ellos van a prestar más atención a lo que hacemos que a lo que decimos que hagan. Y van a reproducir exactamente el modelo que le hemos dado. Hay dolores, muchos dolores para una vida impía. Pero el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Dios no nos da aquello que sí merecemos. Tercero, mantente recto. Dice la palabra, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El término hebreo que se utiliza en el texto para la palabra justo tiene que ver con un trato honesto ante Dios y ante los demás. Está describiendo a alguien que no tiene nada que esconder. Una persona así busca ser justo en cada contrato, en cada transacción, en cada decisión que hace, ya sea en público o en privado. Porque si usted es de los que cree que puede llevar una conducta en público y otra en privado, se puede dar el lujo de llevar en privado una conducta diferente, porque eso no lo ve nadie, y además en ese momento Dios cierra los ojos. ¿Qué concepto tienes de Dios? Si estás buscando pastos verdes, solo lo vas a encontrar si vives honestamente con tu Dios. Mantente recto, alégrate en Dios, gózate en Él. Solo así podrás cantar con júbilo, porque serás un recto de corazón. Recto no es que serás perfecto, pero eres alguien que está andando por el camino correcto. Él ha planeado una vida para sus hijos que sea de paz, de fortaleza externa y de optimismo. Pero somos pecadores y con frecuencia decidimos caminar a nuestra manera. Pero Dios no va a ignorar eso. No puede ignorarlo, porque te ama tanto que no está dispuesto a ignorarlo. Y le costó tanto tu redención que no está dispuesto a ignorarlo. A veces hay personas, dice la Biblia en Eclesiastés, que cuando no llega inmediatamente la consecuencia de lo malo que hacemos, algunos se sienten impulsados a hacerlo otra vez y a volver a hacerlo. Y eso nos incluye a nosotros. Algunos que dicen, bueno, hoy hice esto y me salí con la mía. Parece que Dios tiró se quedó dormido, tiró un pestañazo y eso no lo vio, y mañana lo vuelven a hacer. Son aquellos que dicen una mentira hoy y mañana dicen dos, y están tan acostumbrados a la duplicidad moral
y al engaño y a la hipocresía que ya no se dan cuenta. Y además llegan a pensar que la gente tampoco se va a dar cuenta. Dios lo ve. Y si tú realmente has nacido de nuevo, Él no te va a dejar. Entonces Dios descarga la vara. ¿Saben que Dios tiene su tiempo? No precisamente es el tiempo nuestro. Y sucede a veces que algunas personas están recogiendo los resultados de lo malo que han hecho y se han olvidado de que en otro momento hicieron una siembra para recoger eso. Pero va a llegar un punto en que Dios te lo va a recordar. Ahora, no, Dios no lo va a hacer para que te sientas miserable y para Él sentir un placer en hacerte sufrir. No. Dios quiere que tú aprendas. Porque si no aprendemos, hermanos, volveremos a repetir las mismas necedades. Cualquiera de nosotros comete errores. Los cometemos muchas veces, pero lo sabio y maduro es aprender de ellos, porque de lo contrario volveremos una y otra vez a revolcarnos en el mismo charco o a vivir con la culpa, arrastrándola. No tiene por qué ser así. La vida es corta, bien corta, hermanos. Aquí hay hermanos que ya están por los 80 años. Usted les pregunta y muchos le van a decir: llegué aquí rápido. Porque el tiempo pasa y pasa veloz. La vida es un soplo. Entonces, ¿por qué vamos a vivir los pocos años que tenemos en esta tierra gastando nuestras energías en cosas que no valen y en actitudes que ofenden a Dios? Al final te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Las estadísticas dicen que de cada uno que se muere, o sea, todos se van a morir. O sea, cada uno que nace, cada uno se va a morir. Es 100%. Ahí no hay escape. Tome la muerte en serio, que no va a poder aplazar la cita. Y va a enfrentar la eternidad. ¿Estás seguro a dónde vas? ¿Estás seguro con quién vas? Cuando te encuentres a alguien, y esto se lo voy a decir a alguien que probablemente esté aquí y todavía no esté claro su relación con Dios, yo siempre le digo: bueno, te voy a otorgar el beneficio de la duda. Vamos a pensar que todo lo que nosotros estamos diciendo sea mentira, no haya nada. Yo no he perdido nada, tienes la razón, pero dame a mí el mismo beneficio de la duda que yo te estoy dando. Contempla por un momento, 50 y 50, 50% para ti, 50 para mí. Considera que pueda ser cierto, y es cierto, que hay un Dios al que le vas a tener que dar cuenta. ¿Qué va a pasar contigo? Este es el momento para arreglar tu cuenta con Dios. Pídele perdón ahora y Él te va a perdonar. Y si ya eres cristiano, al menos te has declarado como tal, aunque no estés viviendo como tal, pero estás seguro de que un día de verdad aceptaste a Cristo y que naciste de nuevo. No puedes estar viviendo un engaño. Piénsalo. Yo no sé lo que tú haces, pero Dios sí lo sabe. Pídele perdón ahora. ¿Por qué tienes que vivir con esa conciencia culpable? Te vas a enfermar. Vas a estar diciéndole a la gente que Dios es bueno y vas a estar viviendo como si hubieras escogido el peor de los caminos. La gente te va a decir: ¿de qué Dios me estás hablando si contigo no funcionó? A veces hay personas que dicen que son cristianas y usted los ve todos los días quejándose. Y todos los días andan con una cara que usted dice: han escogido el peor de los caminos. ¿Cómo tú vas a ir a alguien y decirle que el cristianismo funciona y que vale la pena si tu vida es un desastre?
gente va a decir, no, yo ese Dios no lo quiero. Si verdaderamente vale la pena seguir a Jesucristo, vivamos como tal. Si aún no lo quieres, pídele perdón ahora y recibe a Cristo como tu Salvador. Si ya lo recibiste, si quieres conocer más de Él, por favor acércate a nosotros. Tenemos un programa de discipulado para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Y si ya fuiste bautizado y eres miembro de la iglesia, sirve. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir.